Bueno, muy buenas noches con todos. Bienvenidos a esta capacitación de nuestra línea veterinaria WiwaVet. Pues somos la primera línea de cannabis medicinal enfocado al uso veterinario. El día de hoy, pues les tenemos preparado una capacitación sobre el uso de CBD en mascotas, que va a ser otorgada por y va a ser pues también a cumplir todas sus preguntas y dudas sobre el uso de este maravilloso producto en la parte veterinaria de nuestro director médico, el médico veterinario Esteban Castañeda, que también ya está en la sala. Y pues tiene por objetivo esto, poder brindarles los últimos avances en el tema de uso de cannabis en veterinaria, las bondades del producto y sobre todo pues poder cubrir las preguntas que ustedes tengan, ya sean sus diferentes casos con sus pacientes o a su vez sobre alguna consulta adicional que tengan del producto. Así pues que le damos la bienvenida a nuestro director médico, el doctor Esteban Castañeda. No sé si nos escucha, Doc, para poder iniciar, pueda compartir pantalla e iniciar con la capacitación. Hola Liz, buenas noches. Sí, se me escucha. Sí, súper claro. Ya, buenísimo. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a hablar ahora un poquito de lo que es el producto, vamos a hablar lo que es del cannabis y bueno, y esperamos aclarar cualquier duda. Sí quisiera tener en claro que si hay una duda o algo me pueden interrumpir nomás en cualquier momento para tratar de aclarar todo sobre la marcha. Les voy a compartirles mi pantalla y vamos a ir a la presentación. Listo. Bueno, primero que nada, bienvenidos a la comunidad Wiwabet. Mi nombre es Esteban Castañeda, soy médico veterinario y bueno, tengo un diplomado en uso terapéutico de cannabis medicinal y endocannabinología veterinaria. Eh, Vamos a hablar ahora todo lo que es los beneficios de nuestra empresa. Y también, bueno, queríamos darles a conocer un poquito lo que es no, o cómo nacimos y de qué se trata Wiwabet. Entonces, bueno, Wiwabet es una empresa que se dedica, es la primera línea ecuatoriana dedicada al cannabis medicinal en mascotas. Nuestro fin como empresa es tratar de llevar los productos naturales que más nos puedan ayudar en nuestra clínica diaria con el manejo de dolor y de otras patologías a nuestras mascotas. Y tratando de tener también una terapia alternativa o nuevas terapias, que es lo que generalmente nuestros propietarios vienen, nuestros clientes, perdón, los tutores de nuestras mascotitas vienen buscando muchas veces, ¿no? Y ahora que ha surgido este boom del cannabis, no es por nada, sino que es porque más bien ha sido una herramienta bastante valiosa en la medicina humana y ahora hemos visto también hace ya algunos años lo bien que les va a los animalitos. Entonces, primero que nada, vamos a hablar brevemente de lo que es el cannabis, ¿no? Y lo que es el sistema endocannabinoide. Esto es un poco de conceptos bastante simples que vamos a pasar bien rápido, pero es entender esta parte básica, es lo que nos va a ayudar a entender la medicina cannabinoide como tal y de aquí poder seguir adelante, cada uno capacitándose un poquito más, ¿no? Entonces, primero que nada, al hablar del cannabis, estamos hablando de que es un fármaco o un fitofármaco que viene de una planta que es el cannabis. Esta planta, a mí me gusta llamarle que es una farmacia entera, debido a que tiene muchísimos componentes. Entre ellos, los más conocidos son los cannabinoides o los fitocannabinoides. Están los terpenos, que son, digamos, las moléculas aromáticas que también tienen efecto analgésico y médico en general. Eso como principales componentes de la planta del cannabis. También tiene muchos más, tiene otros aceites, tiene propiedades nutricionales también, pero vamos a enfocarnos nada más en las propiedades médicas, ¿ya? O los principios activos. Hablando netamente de los cannabinoides, se llaman así porque se descubrieron en la planta del cannabis.
Sin embargo, unos cuantos años después, buscando la razón por la que estos fitocannabinoides de la planta tenían un efecto en las personas, se hizo algunas investigaciones y se llegó a descubrir que el cuerpo produce unas sustancias muy similares. Estas son, como es de base lipídica, son moléculas grasas básicamente, que se encuentran también y se producen bajo demanda en el cuerpo humano, en el cuerpo de los animales. Se ha descubierto que, digamos que para que digamos, estas sustancias se creen es porque tienen una razón o un fin en el cuerpo. Y ese fin que se ha descubierto o se ha investigado es que siempre está buscando a lo que es la homeostasis, siempre está buscando regular los otros sistemas. Se fue investigando un poquito más adelante, viendo que o sea, que hay estos como cannabinoides que se hacen en el cuerpo humano, y se los llama los endocannabinoides. Bueno, no en el cuerpo humano solamente, sino también en los animales. Entonces los llaman endocannabinoides, porque tienen una molécula o una estructura química muy, muy similar a los fitocannabinoides encontrados en la planta del cannabis. Investigaron un poquito más y empezaron a encontrar que en el cuerpo habían receptores específicos para estas moléculas de cannabinoides y que al ser tan parecidas los endocannabinoides a los fitocannabinoides, es por eso que los fitocannabinoides también se llegaban a relacionar como es con el receptor que había en el cuerpo de los animales y en el cuerpo humano. Entonces se desarrolló esto y se vio que había un sistema completo, ¿no? Y lo llamaron el sistema endocannabinoide. Entonces el sistema endocannabinoide consiste netamente de los ligandos específicos, en este caso son los endocannabinoides. Eh, y esos ligandos específicos o esos endocannabinoides se iban a unir a unos receptores. Estos receptores se los llamó receptores CB1 y receptor CB2 o receptor cannabinoide 1 y receptor cannabinoide 2. Y al ser un sistema que se crea bajo demanda, digamos, estas sustancias, estos ligandos, se necesitaba también algo que, digamos, los elimine cuando ya se hayan utilizado. Y encontramos dos tipos de enzimas, la FAH, o también conocida como trahidroplasa de aminas del ácido graso, y el MAGL, que es el monoacilglicerol. Estas dos enzimas principalmente se encargan de degradar los endocannabinoides. En el cuerpo tenemos dos principales, la anandamida, que se la conoce también con las siglas de AEA, y el 2-araquidonilglicerol, que se le pone como 2AG, como siglas para que sea más rápido, ¿no? Y mientras más se estudiaba este tema del sistema endocannabinoide y ya se vio que era un sistema, empezaron a salir otros lugares u otros sistemas que también funcionaban en conjunto con este sistema endocannabinoide. Y ahí es donde descubre, o bueno, o describen lo que es el endocannabinoidoma. Son receptores y moléculas que funcionan junto con el sistema endocannabinoide, pero no pertenecen netamente o únicamente a este sistema endocannabinoide. Entonces, el sistema endocannabinoide solo consta de los ligandos específicos, de los receptores y de las enzimas. Y todos los otros receptores, todos los otros mecanismos de acción por los que funcionaban los cannabinoides, eh, se llama el endocannabinoidoma, ¿no? En esos encontramos un receptor que se llama el receptor huérfano GPR55. Encontramos también lo que son los receptores TRPV1 o los también conocidos como vanilloides, el, como el proliferador del peroxisoma de ácido ribonucleicos, el modulador alostérico GABA, que encuentra también que hace su mecanismo de acción cuando hay el potencial de membrana, y también digamos, del endocannabinoidoma, digamos, funciona sobre la modificación de los canales iónicos, por ejemplo, en el paso del calcio, cuando hay las contracciones musculares o el paso de la señal de dolor. Ahora, hablando netamente de la planta y de dónde obtenemos el CBD, ¿no? El CBD es el cannabidiol, este es el fármaco, digamos, que estamos utilizando actualmente.
¿Y por qué es lo que le estamos utilizando? Es porque es legal. Para que sea legal, tiene que tener el origen del cáñamo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de cáñamo, hablamos de una planta de cannabis, la planta siempre va a ser cannabis, que tiene menos de 1% de THC, de este cannabinoide que es por el momento ilegal en el país. Este, cuando tienen más de 1% de THC en su contenido, ya se lo conoce vulgarmente como marihuana. Entonces, para que un producto sea legal y no tener problemas con la ley, tiene que ser de origen del cáñamo. La planta, como les digo, es el cannabis sativa, ¿no? Tanto cáñamo como marihuana, la planta verdadera es el cannabis sativa. Recordemos que esta denominación de cáñamo o marihuana la hace netamente su contenido de THC. Generalmente se saca de las flores de la planta, lo que son los extractos, para obtener generalmente flores altas en CBD y con esto se hacen los respectivos extracciones para tener nuestros fármacos. Y aparte de eso, también es conocido como un polifármaco, ¿no? Ya que puede funcionar como el fármaco como tal cuando usamos el CBD y de la otra parte de la planta del cannabis, por ejemplo, podemos sacar el aceite de cáñamo, que es simplemente un aceite vegetal y rico en omega 3 y ese puede ser el mismo vehículo del CBD como principio activo. Entonces, por eso es un polifármaco, porque también tiene como más de 400 principios activos, entre ellos más de 120 fitocannabinoides. Aquí está un esquema bastante breve de más o menos cómo están ubicados los receptores CB1 y CB2 alrededor del cuerpo. Podemos ver que hay receptores básicamente en todo el cuerpo, en varios de los órganos. Sin embargo, en algunos órganos existen más de un tipo de receptor, mientras que en otros, digamos, están aislados el CB1 como el CB2. Los receptores CB1 principalmente se encuentran adosados a lo que es el sistema nervioso, a lo que es el cerebro, mientras que los receptores CB2 se encuentran principalmente en los órganos periféricos y también en las zonas inmunitarias, en las células inmunitarias, ¿no? Entonces, por eso el CBD, digamos, tiene tantos beneficios o tantos usos. Podemos ver que en receptores CB1 encontramos en el tracto gastrointestinal, en el cerebro, en los músculos lisos, en los órganos reproductivos y en el sistema vascular. Mientras que los receptores CB2 podemos encontrar en el vaso, en el hueso, en la piel, en la médula y en algunas partes del cerebro. Algunos órganos, como les comentaba, también contienen una cantidad similar entre receptores CB1 y CB2. Este es el caso del hígado, del páncreas, de la vesícula biliar, de la médula ósea y del tallo encefálico. Eh, Al encontrar, digamos, estos receptores, podemos darnos cuenta en dónde nomás los cannabinoides podrían ayudarnos o podrían ejercer acción para poder utilizar la medicina. Es por eso que el CBD nos ayuda como a curar, o bueno, no a curar, a tratar o ayudar con tantas patologías y nos sirve como un soporte de muchas más, ¿no? O sea, le usamos a veces como ansiolítico, como analgésico para dolor agudo, como analgésico para dolor crónico. Entonces, entre las varias aplicaciones es porque justamente tiene receptores en casi todo el cuerpo y sobre todo en el sistema nervioso central y en cerebro. Los receptores en el cerebro, más o menos, ¿en qué parte los podemos encontrar? Es en la corteza cerebral principalmente. También encontramos en el cerebro, en el tallo cerebral o tallo encefálico, en los ganglios basales, en el hipocampo, en la amígdala y en el hipotálamo. Es importante saber, digamos, que hay receptores porque sabemos que va a poder controlar muchos mecanismos normales del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, la parte de la corteza sabemos que nos sirve para la memoria y para lo que es el pensamiento consciente. En el hipotálamo se van a controlar procesos como el apetito. La amígdala es el centro donde se regulan las emociones. En el hipocampo podemos, digamos, es donde se almacenan generalmente lo que es recuerdos o la memoria.
En los ganglios basales encontramos lo que son las habilidades motoras y el aprendizaje, y en el cerebelo el control muscular y la coordinación. En el tallo encefálico controla funciones básicas como el reflejo, frecuencia cardíaca, presión arterial, sensación de dolor, tono muscular y la sensación térmica también, ¿no? Entonces, al tener receptores en todas estas zonas del cerebro, podemos ver cómo el CBD nos puede ayudar en las diferentes áreas que pueden estar fallando. Como les indicaba, existen dos fitocannabinoides principales y son los que más se hablan y los que más nos, digamos, se han interesado últimamente. El THC y el CBD. El THC es la molécula, una de los fitocannabinoides y es una molécula que puede causar un efecto psicotrópico, mientras que el CBD no causa un efecto psicotrópico y es por eso que es tan importante diferenciar estos dos cannabinoides. Ambos tienen muchas propiedades medicinales, sin embargo el CBD, digamos, se puede utilizar con más facilidad porque tiene muchas menos contraindicaciones, mientras que el THC sí tiene ciertos temas, sobre todo por la parte psicotrópica, puede incluso interferir momentáneamente con las habilidades motoras y puede causar un efecto sedante, lo que no pasa con el CBD. Entonces, entre estas dos moléculas también hay algunas similitudes, no son tan diferentes, y entre las dos, digamos, se pueden utilizar para las diferentes patologías, ya una vez que se conoce cómo funcionan. La principal diferencia es que el THC es psicotrópico, mientras que el CBD es psicoactivo. ¿Cuál es la diferencia? Psicotrópico va a, como es, a alterar la percepción del medio, mientras que cuando hablamos de que es un fármaco psicoactivo, quiere decir que va a ejercer una acción en el cerebro, más no me va a cambiar el entorno ni nada del paciente. Eh, para que se conozca, digamos, o digamos, para que sea legal en la mayoría de países, incluyendo el Ecuador, debe tener cualquier producto menos del 1% de THC en su totalidad. En algunos países la restricción es un poquito más severa y se va hasta el 0.3% para ser considerado legal. En cambio, en el CBD puede ser al 100%, que no hay ningún problema y se puede vender el CBD al 100% sin tener ningún problema legal, ¿no? Y tampoco tener ningún efecto psicotrópico ni nada de eso. El THC se une directamente al receptor CB1, por lo tanto quiere decir que el uso frecuente de THC va a saturar a este receptor, mientras que el CBD no se une directamente al receptor CB1, sino que me modula de una manera diferente cuánto se abre, por así decirlo, el receptor CB1 y el receptor CB2. Eso es importante, como les digo, porque eso como me va a modular, me puede quitar esos receptores saturados. Por ejemplo, un truco súper bueno y un tip cuando llega un paciente intoxicado con THC, con los efectos psicotrópicos, que están tambaleando, que están, digamos, aullando, pueden utilizar CBD para revertirlo, porque como nos va a modular los receptores CB1, va a liberar ese THC que está en el receptor CB1 y lo va a reemplazar. Entonces ahí van bajando bastante los efectos psicotrópicos del THC. Eh, el THC, una cosa que hay que tener cuidado también es con pacientes con problemas cardíacos, ya que puede causar taquicardia, sobre todo cuando recién empiezan a utilizar. Ambos, el CBD no causa taquicardia y hay cómo utilizarlo de manera segura con con los pacientes cardiópatas. Ambos tienen efectos analgésicos. Se cree en los estudios se ha visto que el THC inicialmente podría en algunos casos ayudar un poco más a controlar el dolor agudo. Sin embargo, a mediano y largo plazo empieza a perder su efecto, mientras que el CBD sí mantiene su efecto con el tiempo.
Eso también es bastante importante. Y también se ha visto en algunos casos que el THC tiende a incrementar la sensación de dolor. Es muy poco, pero sí suele suceder. Mientras que eso no se ha reportado con el CBD. La farmacocinética del CBD. Bueno, el CBD se absorbe, en este caso, hemos de forma oral, por lo que se han hecho muchas presentaciones en aceite, ahora se han hecho cápsulas o también se han hecho alimentos que tienen CBD. Y lo malo de esto es que la absorción del CBD es variable y va a verse influenciada por factores como la formulación del producto. Existen productos que se hacen con moléculas normales de CBD, otros que se hacen con nanomoléculas que van a ser mucho más absorbibles o asimilables, y la presencia de otros compuestos que tenga la planta del cannabis. Existe la otra manera de administración, que es la inhalatoria. Para el tipo de absorción inhalatoria existen dos tipos digamos, de clasificaciones. Está la pirolítica y la no pirolítica. Al hablar de una sustancia pirolítica, estamos hablando de una sustancia que ha sufrido un proceso de calentamiento o de quema, mientras que la no pirolítica estamos hablando probablemente de nanomoléculas que se ponen en un nebulizador y no hay este proceso de quema, de evaporación o de cambio mediante calor. Esta se absorbe mucho más rápido a través de la delgada membrana de los alvéolos y pasa directamente al torrente sanguíneo. Entonces, esto hace que el CBD alcance una circulación sistémica en cuestión de segundos, incluso minutos, mientras que en la vía oral puede demorarse de 30 minutos hasta 2 horas. La distribución se va a distribuir rápidamente a través del cuerpo por el torrente sanguíneo, y puede, aunque se puede limitar debido a su alta lipofilicidad. Entonces, pacientes con mayor cantidad de tejido graso va a tener, se va a demorar un poquito más en ver los efectos. Sin embargo, a largo plazo, como este se va acumulando en el tejido graso, vamos a ver que se empieza, digamos, a regular, principalmente hablando de dolor. Y es capaz del CBD también de cruzar la barrera hematoencefálica. El metabolismo es un metabolismo bastante simple en el hígado a través del sistema enzimático del citocromo P450, específicamente en el CIP 3A4 y en el CIP 2C19. Esas son exactamente las partes donde se metaboliza. Y se hacen varios metabolitos, sin embargo, el principal metabolito que se termina es el hidroxicannabiriol o 7-OH-CBD. La eliminación es a través de la orina, sin que haya pasado por un proceso renal, en mínimas cantidades, mientras que más del 95 o 98% se elimina a través de las heces. La farmacodinamia del CBD, mecanismo de acción, principalmente va a trabajar a través del sistema endocannabinoide. El CBD, a diferencia del THC, como dijimos, no se va a unir directamente a un receptor, sino que lo va a ir modulando de diferente manera. Y puede también actuar en otros sistemas de señalización o en otro tipo de receptores, como el que ya habíamos hablado, TRPV1, y receptores también 5-HT1A, los de triptaminas. Entre los efectos terapéuticos encontramos que tiene propiedades antiinflamatorias, ansiolíticas, analgésicas, anticonvulsivas y neuroprotectoras. Estos efectos se relacionan con la modulación de la actividad del sistema endocannabinoide y otros sistemas de señalización en el cuerpo. Ya vamos a hablar de cómo funciona cada una de ellas. Seguridad y efectos secundarios. Se considera seguro y se ha tratado y ha utilizado bastante y se ha descrito que es seguro en perros, en gatos, en humanos, en caballos, en monos, en jaguares, en conejos, en rinocerontes y elefantes. Esto estamos hablando de nuestro producto como tal, el gotero de CBD de Wilwabet, que se ha tratado en estas especies. Bueno, rinocerontes y elefantes, en esas no, esas han sido únicamente eh, esas, son reportes de colegas de una red a la que pertenecemos, que es la red PETCAN,
las otras especies, incluyendo jaguares, si se han utilizado nuestros productos Wigwabet. Efectos secundarios leves que pueden aparecer con el producto es que haya un poco de somnolencia. Algunos pacientes son un poco más sensibles y les va a provocar mucho más sueño. Puede, en muy raros casos, provocar sequedad de las mucosas. Como es un vehículo aceitoso, a veces puede provocar diarreas, sobre todo cuando se pasa la dosis o se da un gran volumen. Puede provocar alteraciones en el apetito, sin embargo, generalmente tiende a abrir un poco el apetito. No siempre, pero generalmente lo hace. Lo que generalmente va a hacer es tratar de regular, que no haya mucho ni muy poco. Y puede hacer una sinergia con otros medicamentos, por eso hay que tener un poco de cuidado y conocimiento. Este efecto secundario, como la sinergia con otros medicamentos, en lugar de ser visto como una amenaza, digamos, o como o como algo peligroso, más bien lo podemos ver como una oportunidad de potencializar otros medicamentos. Por ejemplo, con la analgesia con el meloxicam se ve que se potencia de cierta manera o se potencia levemente, mientras que en el uso con algunos opioides como tramal, como butorfanol, se ha visto que se potencia bastante bien la analgesia. Estas interacciones con otros fármacos es porque pueden interactuar con otros medicamentos que pasan también por el sistema del citocromo P450 en el hígado. Entonces, hay algunas formas en las que puede, puede competir. Eh, Cuando utilizan estos dos fármacos la misma vía, puede ser competencia por la enzima. Eso hace que se disminuya la velocidad del metabolismo puede ser de uno de los fármacos o de ambos fármacos o más. Y eso quiere decir que puede tener niveles plasmáticos más altos en sangre durante más tiempo. En este caso vemos beneficioso esto porque esto es lo que generalmente puede ocurrir con medicamentos como el trilostano, como como la misma, como es Firocoxib, porque como se metabolizan por ahí, puede ser que como se aumenta o sea, compite por esta enzima, se metabolizan más lento, entonces estas concentraciones plasmáticas duran más, por lo tanto también el control de dolor y la parte de control de inflamación. Eh, una cosa que puede también pasar es que haya incremento de efectos secundarios. Por ejemplo, un efecto secundario del opioide puede ser el sueño, el efecto psicotrópico. Este sí puede verse incrementado al utilizar junto con CBD. Disminución de la eficacia es ya que ninguno de los dos fármacos se metaboliza bien o uno de los dos no se metaboliza bien, puede ser que no se, en cambio, no se lleguen a alcanzar eh, los niveles terapéuticos, ¿no? En el caso del CBD, la mayoría son competencia por encima. Cambios en la farmacocinética, como pueden alterar cierta absorción de las grasas, algunos medicamentos que intervienen en la velocidad del metabolismo de los lípidos, ya que es un fármaco digamos, de naturaleza lipídica, eso también me puede hacer cambios. Entonces, por eso es un poquito importante saber más o menos cómo interactúan los fármacos, pero con el CBD la mayoría que se ha utilizado podríamos decir que nos aumenta el efecto de ambos, ¿no? Aplicaciones clínicas del CBD en la medicina veterinaria. Hemos utilizado para alivio del dolor crónico, del dolor agudo e incluso para el dolor neuropático. Nos ayuda con lo que es el control de la ansiedad y el estrés y también algunas fobias. Reduce la inflamación. Se usa como tratamiento paliativo o complementario para el tratamiento de convulsiones y epilepsia. En este caso es bastante interesante porque, por ejemplo, el fenobarbital se va a metabolizar por esta vía hepática. Entonces, la duración que generalmente tiene, que es un tope que va bajando a las 8 horas, va a empezar a bajar más o menos a las 12 horas. Entonces, se controlan bastante más. Además de que el CBD de por sí ya tiene propiedades anticonvulsivas. Y es un gran apoyo en el caso de cáncer y de pacientes, digamos, que presentan náuseas por diferentes causas. En este podemos hablar del mismo cáncer, podemos hablar de mareos en los carros, esto también nos ayuda bastante. Casos clínicos frecuentes que me suelen llegar a mí, eh,
son casos de ansiedad y estrés. Entonces, por ejemplo, el estrés es necesario para la supervivencia, ¿no? O sea, en el reino animal, si un animal está muy relajado, no va a sobrevivir. Entonces, el nivel de estrés es directamente proporcional al entorno. No es lo mismo el nivel de estrés que un perro puede soportar o debe soportar al nivel de estrés que debe soportar un jaguar en la selva o algún otro animal que sea presa, ¿no? Por ejemplo, un venado. Un venado va siempre a estar en unos niveles altos de estrés porque tiene que estar pendiente de su entorno. También tiene que ver bastante con la parte de alimentación, ya que tenemos que tener los minerales macro y micronutrientes suficientes, digamos, para que haya una buena regulación, una buena producción de serotonina y de todas las moléculas que se necesitan para, digamos, mantener un equilibrio. También va a depender bastante de la sociabilidad. Si el animal es bastante sociable, si el animal está acostumbrado a compartir con otras especies y todo, entonces va a ser bastante más, o sea, va a tener un menor nivel de estrés, un menor nivel de ansiedad, mientras que si es un perrito o un gato que no ha compartido mucho con el entorno exterior y lo sacamos, va obviamente a tener más propensión a tener estrés y ansiedad y probablemente es un estrés mayor al que debería tener. También depende un poquito de la raza y de la edad. Hay algunas razas y en ciertas edades que tienden a tener o acumular más estrés o tener más ansiedad por el hecho de ser más jóvenes y más activos. Sabemos que, bueno, que esto está regulado por neurotransmisores como lo que son la adrenalina, noradrenalina y serotonina. Y es importante entender que siempre es bueno un poco de estrés en la vida del animal, pero no mucho ni muy poco tampoco. En el caso de ansiedad y fobias, lo utilizamos al CBD para tratar lo que es la ansiedad por separación como tratamiento complementario. Aparte de eso, claro, un tratamiento etológico adecuado. Hemos ayudado a llegar a muchos perritos tranquilos en el transporte aéreo, marítimo, incluso terrestre. Muchos pacientes que han viajado a Europa, sobre todo, solemos darles desde unas 48 horas antes y una dosis alta un poquito antes del viaje. Y la verdad han llegado bastante tranquilos, sin sufrir mayor estrés, no jadean, llegan bastante tranquilos, no se lastiman por no estar raspando jaulas. Entonces es bastante recomendado. En el caso de la pirotecnia es bastante llamativo porque esto es para lo primero que yo utilicé CBD en mis pacientes, ¿no? Tenía una guardería, tenía un 31 de diciembre, tenía bastantes perritos y decidimos darles a varios de ellos CBD para ver cómo les iba. Y en realidad nos sorprendió ver que ninguno estaba sedado, ninguno estaba dormido, estaban jugando como todos los días o todas las noches y simplemente no hicieron caso a la pirotecnia. Muchos de ellos estaban reportados que tenían mucho eh, estrés o mucha ansiedad cuando veían pirotecnia. Y también nos sirve de la misma manera para controlar el miedo o la fobia a las tormentas. Generalmente cuando hay mucho estrés, el consumo de los endocannabinoides, sobre todo de la anandamida, es muy alto el consumo, entonces la producción es muy baja. Si es que tampoco el animal come ácidos grasos, sobre todo omega 3 y 6, el cuerpo no va a tener la materia prima para producir estos endocannabinoides, entonces decimos que el tono endocannabinoide baja porque no hay la producción de cannabinoides normales y se cree que esta es la principal causa para todas las otras enfermedades metabólicas, hormonales, eh, inflamatorias, oncológicas. Entonces se cree que este cambio o esta desregularización del sistema endocannabinoide es lo que trae todo el resto de enfermedades. El estrés ambiental va a producir una disminución de la actividad entre el receptor CB1 y la anandamida. Por eso la sensación de bienestar también suele bajar bastante y hay aumento en la retención del GABA, del ácido GABA aminobutírico. Hay que tener en cuenta que tanto el 2-AG, el 2-araquidonilglicerol y la anandamida, que son los cannabinoides que produce el cuerpo, no son reemplazables. Entonces, puede ayudarnos los fitocannabinoides como a regular nuevamente,
pero la idea es que temporalmente cubran ese espacio de esos receptores que el cuerpo no ha logrado producir, pero a la larga sí es necesario, digamos, hacer un suplemento de ácidos grasos para que el cuerpo vuelva a producir sus endocannabinoides y así pueda, digamos, el fitocannabinoide administrado sea solo como una dosis extra en caso de que empieza a desbalancearse. Bueno, también el CBD va a ayudar a lo que es la inhibición de la captación de la anandamida, por lo tanto no se va a degradar con esta enzima, la FAH, que es la que me va a degradar la anandamida, por lo tanto vamos a tener más anandamida circulante y más anandamida para que el cuerpo pueda utilizarlo. Y también va a inhibir la producción de cortisol porque va a competir con algunos receptores a donde se une el cortisol. Entonces esto es bastante importante en el manejo del estrés y también es importante para pacientes cushinoideos tener en cuenta que puede ser una pequeña ayuda también, ¿no? Encontramos también enfermedades óseas y articulares. Generalmente tengo casos de enfermedad articular degenerativa, pacientes con osteoartritis, discoespondilosis, displasia de codo, displasia de cadera. Aquí se ve bastante bien la parte antiinflamatoria y analgésica, nos ayuda bastante y una de las grandes ventajas es que no es un producto que va a irritar la mucosa gástrica, entonces se puede nomás dar de largo a pacientes con problemas sensibles gástricos, ¿no? Entonces, a diferencia de un AINE, va a controlar casi lo mismo de dolor y sin la mayoría de efectos secundarios de los AINES, además de que no nos va a dañar riñones, podemos usar en pacientes renales, que son la mayoría de los que tienen estas enfermedades degenerativas. También hemos utilizado en casos de panosteitis y les brinda bastante apoyo al dolor. En casos de luxaciones patelares, incluso antes de someterles a cirugía, se les manda un tratamiento. Y en el caso de las fracturas, se ha visto que puede incluso ayudar a acelerar la formación del callo óseo. ¿Cómo funciona en este caso? Funciona el CBD, recordemos que no solo funciona sobre el sistema endocannabinoide, sino que sobre el endocannabinoidoma, que son los otros receptores que hay alrededor del cuerpo, que ejercen o que trabajan en conjunto con el sistema endocannabinoide. En este caso, el CBD va a relacionarse con los receptores vanilloides, que son los TRPV1. Estos son los que dan la percepción de dolor y la temperatura. Se llaman vanilloides porque tienen una molécula que se llama eugenol, que es la misma que se encuentra en la vainilla y tiene propiedades analgésicas. El CBD a veces funciona como antagonista, pero a veces también puede funcionar como estimulante. Entonces, puede ayudar, digamos, a bajar la temperatura y puede ayudar a disminuir el dolor, actuando como un antagonista. También actúa sobre el receptor huérfano llamado GPR55, que ahora probablemente lo están poniendo ya como un receptor CB3, por lo que no le encuentran otra familia ni que interactúe con ningún otro mecanismo que no sea el sistema endocannabinoide. Este de aquí va a controlar lo que es la densidad ósea o la remodelación ósea también. Cuando este se activa, va a promover la función de los osteoclastos. Recordemos que para la remodelación ósea existen los osteoblastos, que son los que forman hueso, y los osteoclastos, que son los que, digamos, le comen al hueso o lo disminuyen para que se pueda remodelar nuevamente la matriz ósea constantemente. Cuando hay un exceso de estimulación de este receptor, estos osteoclastos van a funcionar mucho más rápido, entonces el hueso no va a alcanzar a remodelarse y va a empezar procesos de desmineralización del hueso. Y en el caso, digamos, de mujeres, humanos hablando, es una de las principales causas de la osteoporosis. Entonces, y también cuando está estimulado este receptor, puede producir células cancerosas, ¿no? El CBD funciona como un agonista de este receptor. En el caso de la modulación de dolor, el anandamida me va a inhibir las señales nociceptivas activando el receptor CB1.
Lo mismo me haría el CBD y el THC. En este caso se transforma por medio de la ciclooxigenasa 2, igual como en los AINES, en postamidas. Y estas postamidas nos van a brindar un alivio de dolor. Van a reducir la inflamación de dolor, activando los receptores CB2 y otros receptores que están en conjunto con el sistema endocannabinoide. El 2-araquidonilglicerol, que sería la molécula del cuerpo más parecida al CBD, va a disminuir ligeramente la modulación de dolor y este me va a ejercer una mejor acción, sobre todo en lo que es el dolor agudo. Ambos endocannabinoides son producidos bajo demanda cuando hay un daño tisular o una inflamación, principalmente. Eh, no son almacenados a través de vesículas y es por eso que es tan importante tener este sistema con la cantidad de omegas o ácidos grasos suficientes para que pueda el cuerpo seguir produciendo en caso de que lo necesite. En el caso de prurito y sistema inmunitario, vemos que nos ayuda con muchas dermatopatías, principalmente entre ellas lo que es la dermatitis a causa de casi cualquier cosa, ya que aumenta cualquiera de las dermatitis, sea cual sea su causa, va a aumentar la cantidad de receptores CB2 que hay en esa área. Entonces, en el caso de utilizar tópico nuestro CBD, que sí lo hemos utilizado, este va a funcionar de manera local, disminuyendo o aliviando el dolor de manera localizada. También va a controlar un poquito lo que es las reacciones de hipersensibilidad, no necesariamente como un corticoide, no necesariamente como un antihistamínico, pero sí puede controlar a que ciertas reacciones no sean tan exacerbadas. Se ha utilizado en enfermedad inflamatoria intestinal, ya que las microvellosidades del intestino tienen receptores CB1, entonces este puede actuar disminuyendo esta inflamación y también ha funcionado como un soporte o como un inmunoestimulante en enfermedades virales, ya que los receptores CB2 también encontramos en lo que es las células inmunitarias y en la producción de linfocitos T. Entonces, por eso nos puede también ayudar en el control de enfermedades infecciosas, incluyendo las virales. El sistema inmunológico está regulado por el sistema endocannabinoide, toda la acción digamos, de todo y todo cómo va controlando el sistema inmunológico se va a dar por el sistema endocannabinoide. Este va a mejorar las vías antiinflamatorias mediante la inhibición de la acción proinflamatoria de los linfocitos T. ¿Cómo va a ser eso? Con apoptosis de las células T, con la supresión de las citoquinas y las quimiosinas, va a inhibir la proliferación de linfocitos T y va a promover que se proliferen en cambio los reguladores de linfocitos T. Además también regula y modula la actividad de los receptores CB2. Entonces, ¿qué nos ayuda a eso? Nos funciona como un antiinflamatorio a nivel cutáneo y va a ayudar a que la respuesta al entorno, en caso de alergias principalmente, sea un poquito más normal o más regular. En el caso de las convulsiones, nos puede ayudar en diferentes casos. Se ha visto que nos puede ayudar en enfermedades que causan neuroinflamación. Por ejemplo, en caso de TEC puede ser como un soporte y bastante ayuda. Pero principalmente en este caso se ha visto la neuroinflamación causada por distemper. Incluso en pacientes ya recuperados que quedan convalecientes, se puede ver que han ayudado a controlar un poquito lo que son convulsiones o tics, ¿no? Que quedan de la parte neurológica. En el caso de convulsiones inducidas por fármaco, en específico en THC, como les decía, el CBD me va a modular los receptores CB1, entonces va a hacer que la molécula de THC salga y me libere ese receptor, entonces por eso es lo que eh, una sobredosis de THC que me puede causar una convulsión, el CBD me ayudaría a controlar. Y en la epilepsia también se lo ayuda incluso se puede comenzar como un fármaco único al principio, o en caso de pacientes que ya tomen fenobarbital, bromuro de potasio, cualquiera de los anticonvulsivos que se utilizan, nos puede ayudar a que el espacio entre convulsión y convulsión sea mucho mayor o más amplio. ¿Cómo es lo que funciona en el caso de las convulsiones? Me va a funcionar como un modulador alostérico. Eso quiere decir que me va a mejorar o me va a inhibir la
transmisión del receptor. Y principalmente ahorita estamos hablando para el control de las convulsiones, de la modulación del receptor del ácido gamma aminobutírico A. Él va a causar cuando causa una modulación negativa del receptor CB1, va a haber una menor unión del THC, lo que me inhibe la acción psicotrópica del THC. Y, y también al tener esta modulación me va a dar una acción antiinflamatoria que me va a ayudar con las meningitis y la neuroinflamación. Entonces vemos cuando dice inhibición alostérica, eso quiere decir que el CBD me va a inhibir, que si es que se va a unir o no se va a unir el cierto receptor, en este caso el receptor GABA, mientras que a veces me va a activar, y esa es la activación alostérica. Entonces eso quiere decir que al unirse con el CBD va a ayudar o va a mejorar la cantidad de ácido gamma aminobutírico que se va a unir a su receptor. Entonces así se va a regular la transmisión de los neurotransmisores y puede ayudarnos a controlar de esa manera lo que son convulsiones y también lo que es estrés y ansiedad. Dosificaciones. Existen diferentes dosis recomendadas. Hay que entender una cosa. La mayoría de estas dosis vienen como CBD puro, CBD al 100% y no tienen, digamos, otros componentes. En la medicina canábica es muy importante entender lo que es el efecto séquito o el entourage effect en inglés. Este efecto quiere decir que cuando tenemos un fitofármaco solo y cuando tenemos el espectro completo de la planta, la acción va a ser muy, muy distinta. Entonces, hablamos de que el CBD me va a ayudar, hablando de analgesia, me va a dar uno de analgesia si es CBD puro, mientras que si tiene el full spectrum, eso quiere decir que así tengan mínimas cantidades o minúsculas cantidades THC, CBN, CBG, los otros cannabinoides, los terpenos, los flavonoides, eh, la misma dosis de CBD en relación al aceite me va a dar una analgesia de 6. Entonces se potencia bastantísimo. Entonces generalmente por eso, por el tipo de potenciación que se hace o el tipo de full spectrum que se utiliza, van a ver esa variabilidad en las dosis que encontramos. En perros vemos que las dosis se recomiendan desde 0.5 miligramos por kilo, 2 veces al día vía oral, mientras que, digamos, la máxima que manejamos con nuestros productos en general es a 2 miligramos por kilo vía oral. En el caso de perros se ha hecho experimentaciones hasta con 20 miligramos por kilo. En estos casos, lo único que se presentó fue un poquito de somnolencia y diarreas, ya que el vehículo era aceitoso, pero no se vieron intoxicaciones ni alteraciones en niveles a nivel hepático, sobre todo porque aquí es donde se metaboliza, ni tampoco signos de intoxicaciones. En gatos las dosis van desde 1 miligramo kilo hasta 4 miligramos kilo. Sin embargo, la que más se recomienda es a 2 miligramos por kilo, siempre 2 veces al día. Nuestros productos, bueno, hemos hecho un cierto diseño para que sean bastante más fáciles de administrar y ya les hemos más o menos dosificado porque tienen una relación y ciertos cambios. En el caso de nuestra presentación de gatos, recomendamos una gota cada kilo. En este frasquito vienen 200 miligramos de CBD en 10 ml de aceite de linaza, de vehículo de aceite de linaza, y son todos full spectrum. La diferencia del de gatos con el de los dos de perros es que no tiene los que son terpenos, las cadenas aromáticas, sino que tiene extracto de valeriana natural para que sea un poquito más palatable para los gatos. Mientras que en el de los perros sí tiene el full spectrum de terpenos porque para ellos no es tóxico y no suele ser una molestia el sabor de estos. En el caso del gato, utilizamos una gota por kilo 2 veces al día. Ese nos da a una dosis de 1 miligramo kilo. En el caso del de perros de raza pequeña o mediana, nos viene 472 miligramos en 20 ml. Ese utilizamos una gota por kilo, que también nos da aproximadamente a 1 miligramo por kilo, ¿no?
Y en cambio en el de perros de raza grande, en este de aquí encontramos que es una gota cada 4 kilos, viene 1200 miligramos en 30 ml. Estos dos son full spectrum de terpenos, de cannabinoides. En este caso es una gota cada 4 kilos y estamos utilizando a 0.5 miligramos kilo. En este utilizamos, digamos, una dosis más baja de CBD por kilo. Uno, porque se ha visto que en pacientes más grandes el requerimiento de CBD suele ser menor. Y segundo, tenemos su relación, digamos, de full spectrum por cada molécula de CBD es bastante más alta en comparación al de perritos pequeños y medianos. Eso hace que sea un poquito más fuerte o que se potencie bastante más el efecto que tiene. Y otra cosa también adicional de este producto es que es bastante más concentrado, entonces suele ser más fácil la administración, sobre todo en perros grandes, y no damos un volumen muy grande que nos puede causar a la larga diarreas y en ciertos pacientes sensibles que puede ser que teniendo problemas para digerir los lípidos, entonces no es tan bueno mandarle tanto aceite. Hay que tener ciertas consideraciones al dosificar. Eh, Ventajosamente el CBD como tal es un fármaco bastante seguro, entonces no hay mayores contraindicaciones. Sin embargo, sí es importante tener en cuenta la edad del paciente. Si un paciente es pequeño, si es un cachorro, vamos a necesitar probablemente más dosis en algunos de los casos, mientras que en pacientes que son más viejitos, la dosis puede ser menor, la que requieran. También hay que considerar que otros fármacos están siendo utilizados en ese momento, en qué condición metabólica está el paciente. La dieta del paciente es muy importante, saber cuántos ácidos grasos consume, cuántos proteína de buena calidad. La vía de administración, que generalmente el CBD es utilizado vía oral principalmente, y en el caso del CBD que se utilice, en el caso nuestro es un vehículo de linaza, un full spectrum. Cuando hablamos de broad spectrum, esto es por algunos países que tienen algunas restricciones. Como sabemos, aquí en Ecuador el full spectrum puede tener hasta 1% de THC. Cuando hablamos de broad spectrum, tiene todos los otros cannabinoides menos THC. Este se utiliza generalmente en pilotos que suelen tener pruebas de antidoping constantes y que haya un poquito de THC en su sangre les podría traer muchos problemas. Entonces, generalmente es más pensado para ellos este broad spectrum, porque es todos los cannabinoides menos lo que es el THC para que no digamos, haga un doping positivo en el caso en casos específicos como pilotos, más o menos, ¿no? O puede ser también para deportistas. Eh, También hay los isolados, que es CBD puro y sin nada más. Entonces, en esos, como les decía, la dosis puede ser que se llegue a necesitar más. Ahora, los que generalmente le puede también dar el efecto al CBD o qué es la acción del CBD, ya que muchos vimos que puede ser inhibidor, como otro puede ser que sea el que activa, es por la cadena de terpenos, terpenoides y flavonoides, que son las moléculas aromáticas que les había comentado. Durante este tiempo que hemos utilizado nuestro producto, hemos visto que logramos mejorar los tiempos de recuperación de nuestros pacientes, mejora la situación emocional del paciente. Son pacientes que tienden a estresarse menos y al tener menos dolor también tienden a ser más activos, más comunicativos y tienen una mayor comunicación con bueno, cuando se utiliza este producto se tiene una mayor comunicación con los tutores responsables, ya que les gusta tanto el producto que lo compran constantemente y dan sus comentarios y nos dan ciertos feedbacks que nos ayudan a manejar de la mejor manera a este paciente, sobre todo los geriátricos. Como hay una baja presentación de efectos secundarios, es muy rara vez lo que un propietario llama asustado diciendo que el perrito está con sueño, que es lo máximo que les he visto o que le causa alguna reacción alérgica. Ventajosamente eso nunca ha pasado. Eh, es importante también que hay que saber mucho la trazabilidad y homogeneidad de los productos. Por ejemplo, estábamos analizando algunos estudios y tenemos colegas en la parte de Mayo de la parte humana que hicieron algunos estudios en muchos
aceites de cannabis hace algunos años que se estaban dando a pacientes humanos y en estos se encontraban bastantes restos de otras drogas, se encontraron restos incluso de aceite de automóvil. Entonces, al hacerlo así de esta manera artesanal, no sabemos qué productos serán. Entonces, la ventaja de nuestros productos que tienen una gran trazabilidad, ya que nosotros importamos legalmente la materia prima desde otros países y que lo que es el CBD, ¿no? Y de ahí lo que son los otros ingredientes como la linaza, la fórmula es netamente nuestra de aquí del país, entonces aquí básicamente tenemos un producto que siempre es homogéneo, siempre tiene la misma cantidad de cannabinoides, la misma relación de fitocannabinoides, entonces es un producto bastante homogéneo y la verdad libre de cualquier riesgo tóxico, cualquier aflatoxina que puede tener otro producto, digamos, no bien realizado, ¿no? O realizado de manera artesanal. Vemos que cada vez existen más terapias alternativas y complementarias o suplementarias con un menor impacto. Y el CBD es uno de estas alternativas y por eso es lo que le gusta tanto a la gente y es muy efectivo y es por eso que cada vez es más popular y hay este boom que todo el mundo quiere comprar o incluso los mismos pacientes, los mismos tutores buscan este producto. Y bueno, el CBD es la forma más fácil, segura y legal de empezar lo que es en medicina endocannabinoide. Recordemos que el CBD no es la única molécula y al hablar de CBD no es, estamos hablando de la molécula más conocida del cannabis en cuanto a la parte médica, pero no es la única, ¿no? Pero para comenzar a ir entendiendo cómo funciona, el CBD es excelente porque por su inocuidad y su seguridad en los pacientes y por sus buenos efectos. Pues bueno, gracias por habernos escuchado, por haber aclarado un poquito así de manera muy breve qué es el CBD, cómo funciona más o menos. Pero cualquier duda que tengan, por favor nos pueden nomás hacer llegar y con gusto les vamos respondiendo. Bueno, queremos agradecer la presentación en este tiempo de nuestro médico veterinario, nuestro director y fundador de WiwaVet. Y pues dejamos ahorita las preguntas abiertas, pueden levantar la mano, pueden abrir el micrófono sobre el uso del producto de CBD, tanto sean nuestras formulaciones o en general en medicina veterinaria. No sé si desean pues alguien realizar alguna pregunta, puede levantar la mano o colocarlo en el chat. Bueno, yo creo que la presentación ha sido súper clara. De igual manera les vamos a compartir la grabación, el link que nosotros lo subimos a YouTube y pues para que puedan repetirla. De igual manera pues también les recordamos que nosotros estamos en nuestro proceso de educación continua. Vamos a empezar a tener pues, regularmente este tipo de capacitaciones en donde vamos a darles los últimos avances y de igual manera les vamos a compartir artículos sobre los diferentes estudios científicos. Tenemos una pregunta, Doc, de Dogs and Cats. La pregunta es, ¿el vehículo de transporte únicamente es en aceite o tienen otros productos como para inhalación? Por el momento, el que ya tenemos es en aceite. Existen algunos vehículos, ¿no? Pero en nuestros productos es en aceite. Lo que son productos para inhalación, ahorita estamos en la etapa de pruebas, ya les vamos a dar apenas tengamos ya, digamos, con la suficiente cantidad de pruebas para ver que nos está funcionando nuestra fórmula, les haremos saber, pero esta era una novedad y una noticia, ya está en la fase de prueba ahorita. Lo que es el CBD inhalatorio, va a venir como igual similar un goterito, ahorita justo lo tengo acá. Es un goterito así y es una fórmula hidrosoluble que se puede poner en los nebulizadores comunes, en los nebulizadores pediátricos, con la misma copita de nebulización que utilizamos como para el Ventid, el Ventolin y todo eso. Ahorita ya hemos probado con unos 8 pacientes y sí tenemos algunos resultados, hay algunas cositas que vamos a modificar todavía, pero la verdad es que tenemos buenas noticias en cuanto
al desarrollo de esta fórmula nueva. Muchísimas gracias, Doc, por su respuesta. No sé si es que hay alguna pregunta adicional de los asistentes. Agradecemos mucho de igual manera su presencia. Les recordamos que vamos a enviarles el link de esta grabación. No sé si hay alguna pregunta adicional. Igualmente, pues les recordamos los beneficios que ustedes tienen como distribuidores, que les habíamos compartido en una capacitación anterior, de las activaciones que se puede realizar del producto de CBD en sus diferentes veterinarias y realizar esta demostración. De igual manera, se hace una degustación de productos de humanos y en conjunto pues con lo que es de la parte veterinaria. Así que contamos esto para que puedan aprovechar todos los beneficios, de igual manera poder promocionarlos dentro de nuestras redes como parte de nuestra línea de distribuidores especializados. Tenemos la siguiente pregunta de Rafael González, que dice, muchas gracias, excelente capacitación, súper claro todo. Muchísimas gracias, Rafael. De Edgar Cruz nos indica, gracias, interesante la charla. Quienes han utilizado el producto me han informado que tiene efectos positivos para la ansiedad, dolor y fobias, tanto en caninos como en felinos. Muchísimas Sí, gracias, ahorita Edgar, por también tu... les comentamos que también en caninos, en felinos, y estamos utilizando en otras especies. Entonces también ya les vamos a dar un poquito de novedades porque este año queremos sacar algunos productos nuevos. También en el caso de animales grandes como equinos, también ya sacamos un producto que también se encuentra a prueba por el momento. Si es que tienen o desean un poquito más de información acerca de estos otros desarrollos con los que estamos trabajando este año, nos pueden escribir y les vamos dando un poquito del feedback de qué es lo que está pasando, qué productos son los que vamos a tener durante el año y bueno, ya hacer una capacitación un poquito más avanzada, digamos, para la utilización de todo eso. Muchísimas gracias, Doug. Y realmente estamos muy contentos de leer este tipo de comentarios positivos sobre la efectividad del producto, que realmente es lo que nosotros buscamos, mejorar la calidad de vida pues, de sus pacientes, disminuir el dolor, la ansiedad y que puedan estar mejor. Les recordamos también pues que tenemos la opción de formulaciones magistrales a través de la asesoría de nuestro doctor Esteban Castañeda, en donde para este tipo de especies específicas se pueden realizar formulaciones de mayor miligramaje. También pues tenemos experiencia con veterinarias en donde están utilizándolo dentro de sus tratamientos y pueden adquirirlo bajo pedido en cantidades más grandes, ya sea de medio litro, 1 litro, 250 miligramos, en la misma concentración del producto que tienen ahora o de otras concentraciones. Entonces, de esa manera pueden también ir innovando en la terapéutica que ustedes están realizando. Pues siempre en la asesoría de nuestro director Esteban Castañeda y de las diferentes necesidades que ustedes puedan obtener, no solamente de caninos o felinos, sino también de otras especies. Bueno, creo que con eso tenemos ya las preguntas resueltas. Les dejamos abiertos igual la línea de nuestro número de servicio al cliente y les agradecemos muchísimo su presencia el día de hoy. Nuevamente, muchísimas gracias a nuestro director Esteban Castañeda por la presentación, que ha sido muy clara, muy específica, y les vamos a compartir el video de la grabación del día de hoy. Así que tengan una linda noche. Muchísimas gracias a todos y estamos en contacto muy pronto con la siguiente capacitación. Que tengan una linda noche. Muchas gracias a todos, muchas gracias por su presencia, por su tiempo y bienvenidos nuevamente a la comunidad WiwaBet.